Y en esta mañana tenemos al rey Ezequías. El rey Ezequías. Quien tuvo una fe inquebrantable. El rey Ezequías, quien tuvo una fe inquebrantable. Se dice el refrán: de tal palo, tal astilla. Y es un refrán español que significa que los hijos heredan características, virtudes o defectos de sus padres, ya sea por genética, educación o entorno, indicando una gran semejanza entre ellos en su forma de ser o actuar o físico. De hecho, es que es muy común que un hijo quiera imitar a su padre o que una hija quiera imitar a su madre. Y es una expresión que se usa tanto para lo bueno como para lo malo. Así puedes decir que un hijo puede ser un gran médico como su padre, o un delincuente igual que el tuyo. El suyo, perdón. El tuyo no. Pues los niños tienden a imitar las virtudes o vicios espirituales de sus padres. Y esta es una gran verdad que como padres debemos tener presente. Los niños tienden a imitar las virtudes o vicios espirituales de sus padres. ¿Sabes qué? El mal ejemplo es muy fácil de imitar, porque todos somos pecadores. Así que solo tienes que dejarte llevar por tu carne para imitar el mal. Ahora bien, el buen ejemplo viene por una persona que está haciendo lo correcto, que ha decidido seguir la palabra de Dios, que ha decidido decir no a la carne y sí a Dios. Y eso, como todos sabéis, no es sencillo. Así que si tú quieres que tu hijo siga por el buen camino, si tú quieres que él haga lo correcto, empieza contigo mismo. Empieza siendo tú el ejemplo de aquello que tú quieres que él haga, para que tu hijo tenga ese buen ejemplo a quien seguir. ¿Sabes que a menudo esperamos que nuestros hijos hagan aquello que no estamos dispuestos a hacer nosotros mismos? Afortunadamente, en 2 Crónicas 29 encontramos a Ezequías, y este no fue el caso del rey Ezequías, quien no fue de tal palo, tal astilla. Pues Ezequías, el rey Ezequías, fue alguien totalmente opuesto a su padre. Gracias a Dios. Ninguno podía ser más diferente que Ezequías a su padre Acaz. De hecho, es que Ezequías emerge de un padre horrible, de alguien que odió básicamente a Dios, de un padre malvado e impío. Y Ezequías se convierte en uno de los mejores hijos del rey David, su padre, como lo pone la Biblia. No el padre físico, sino el padre en figura. Veremos que la característica que la Biblia resalta de Ezequías fue su confianza inquebrantable en Dios. Ahora, recordad a Acaz, padre de Ezequías, era todo lo contrario. Confió en cualquier Dios, menos en Jehová. Hizo todo lo malo. Nada bueno, ni siquiera una pizca, dice la Biblia. ¡Nada! Fue un desastre. Pero Ezequías, gracias a Dios, fue todo lo contrario, demostrando esa fe inquebrantable en Dios. Así que la vida de Ezequías nos recuerda que las pruebas no vienen de Dios para quebrantar nuestra fe, sino para fortalecerla. Quédate con esto, ¿de acuerdo? Las pruebas que Dios envía a sus hijos y que permiten sus hijos no son para quebrantar la fe, sino para fortalecerla. Y te voy a hacer esta pregunta, y con esto acabaremos esta mañana, no con esto, sino con esta pregunta acabaremos. ¿De acuerdo? No acabamos ahora. ¿Las pruebas sacuden tu fe? ¿Las pruebas sacuden tu fe? ¿Qué pruebas en tu vida han descarrilado tu confianza en Dios?
Porque ciertamente Ezequías fue un muy buen rey. Pero no lo tuvo fácil. Y veremos que él confió en Dios. Incluso a través de la dificultad. Así que vamos a hablar un poquito acerca de Ezequías. Ezequías dice la Biblia que fue un rey muy bueno. Empezó, vamos a 2 Crónicas 29, ya estábamos allí, y empezó a reinar a la edad de 25 años. Y reinó por 29 años. Así que más o menos del año 729 al 686 antes de Cristo. Por cierto, estas fechas son bastante exactas, no es que estemos aquí jugando a más o menos, son bastante precisas, ¿de acuerdo? Y durante su reinado, aunque no parezca aquí este pasaje, pero durante su reinado, en el año, fecha importante, 722 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Asiria invadió el reino del norte. El reino del norte es el reino de Israel, el reino del sur es el reino de Judá, ¿de acuerdo? El reino del norte, que se separó bajo Roboam con Jeroboam, que fueron hacia arriba, ¿de acuerdo? Hemos pasado esta historia por encima. Pero en el año 722, Asiria conquista el reino del norte y lo da por finalizado. Segunda de Reyes 17:6 dice: finalmente, el año noveno de Oseas, no el profeta, sino el último rey de Israel, en el año noveno de Oseas, tomó Samaria, la capital del reino del norte, y deportó a los israelitas a Asiria, estableciéndolos en Jalaj, en las riberas del Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de Media. Así que, ¿qué es lo que hace el rey de Asiria? Invade el reino del norte, coge prisioneros y los esparce. ¿Por qué hace eso? Para que no tengan el poder de la unidad y puedan resistirse a esta conquista. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque es de los pocos supervivientes que quedan en el reino del norte. La mezcla de estos pocos con los que el rey de Asiria trae para habitar esa tierra, también con la misma costumbre de repartir a los ciudadanos de los pueblos por diferentes áreas, así que trae unos cuantos al reino del norte, y la mezcla de los del reino del norte, los pocos que quedaban, y estas otras civilizaciones o otros pueblos, que aparecen los samaritanos, ¿de acuerdo? Una mezcla del reino del norte con otras tribus, otros pueblos paganos. Y por eso judío, en tiempos de Jesús, no quiere tener relación con los impuros samaritanos, porque era una mezcla, algo que Dios había prohibido. ¿De acuerdo? Así que aquí es donde empieza a originarse lo que conocemos más adelante como los samaritanos. Eso viene aparte, no tiene que ver con Ezequías, pero quería mencionarlo porque creo que es importante, sobre todo esta fecha, año 722 a.C., el año en el que Asiria conquista y elimina totalmente el reino del norte. Muy bien. Ahora vemos que Ezequías caminó con Dios como David. Es uno de los 4 únicos reyes de Judá, por supuesto, que hicieron lo recto según el modelo, el patrón que David marcaba. Versículo 2 de 2 Crónicas 29 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y 2 Reyes 18:5, que es la historia paralela de Ezequías, en 2 Reyes dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Así que Ezequías fue un gran rey, fue un muy buen rey. La única mancha que la Biblia menciona, y no es que fuera perfecto, pero la única mancha, seguro que habría más, no sale en la Biblia, pero la única mancha que empaña el registro bíblico de Ezequías es el orgullo que brota por un tiempo en su corazón. Segunda de Crónicas 32, 26, dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Es decir, que por un breve tiempo Ezequías se enalteció debido al poder que había cogido, que Dios le había dado, y se, de algún modo, rebeló contra Dios
para después volverse a humillar y volver al camino recto. Pero vemos sobre todo que Ezequías buscó a Dios con todo su corazón. Buscó a Dios con todo su corazón. Ahora, si tú piensas, a ver, ¿qué significa buscar a Dios con todo el corazón? Y si intenta aplicar eso en tu vida. ¿Estoy yo buscando a Dios con todo mi corazón? ¿O busco a Dios con un corazón partido? ¿Sabes qué? Muchos de nosotros lo hacemos con un corazón partido. A medias lo hacemos. Buscamos a Dios por aquí, pero no por allá. Pero dice la Biblia que él buscó a Dios con todo su corazón. Segunda de Crónicas 31:21 dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Esa fue la actitud de Ezequías. Ahora, ya con esto, si tú te llevas esto a tu casa y quiero ser como Ezequías, ya tenemos mucho ganado. Ya puedes parar aquí. Ya sería suficiente. Quiero buscar a Dios con todo mi corazón. No para ser prosperado, sino porque quiero buscar a Dios con todo mi corazón. Lo que él haga después, da igual. Pero yo quiero buscar mi corazón. Quiero buscar a Dios con todo mi corazón. Y eso es lo que hizo Ezequías. Ahora bien, eso no quiere decir que las cosas fueran fáciles en su reinado. De hecho, es que pasó por dificultades, y muchas. Pero la mano de Dios estuvo sobre la vida de Ezequías, y dice la Biblia que fue prosperado. La prosperidad no es, y lo decimos muchas veces, de hecho, casi parece cada semana, pero es que es inevitable. Si dices prosperidad, hay que aclarar la palabra prosperidad. Porque la prosperidad no es que vayan las cosas como a mí me gusta. La prosperidad es cuando Dios es capaz de moldearme, no porque no pueda, sino porque yo lo dejo. Y me haga la forma que Él tiene para mí. Eso es prosperar, realmente. Porque es en esa forma perfecta cuando la obra de arte está ahí, está acabada. Cuando Él, que es el diseñador, imaginaos a Michelangelo esculpiendo una estatua y la estatua resistiéndose. No, que yo quiero tener 6 dedos. No, hombre, tiene 5 dedos. Pues no, quiero 6. Y para mí ser prosperado es tener 6 dedos. Y él dice, no, tú tienes 5 dedos. No hay mucho sentido. Y muchas veces entendemos prosperidad como que yo quiero tener esto y aquello. Pero hay de los que consiguen aquello que ellos desean por encima de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces al llegar a alcanzar aquello que mis ojos anhelan o que mi carne desea, se convierte en una piedra de tropiezo espiritual? Porque no era el plan de Dios, pero yo, R lo he buscado hasta que lo he conseguido. ¡Ya! ¡Gracias a Dios! Y después resulta que lo que yo consigo se convierte en una piedra que me arrastra hasta el fondo. Por eso es importante orar y buscar la voluntad de Dios. No equipares prosperidad con que todo te vaya como tú quieres. Compara prosperidad con la voluntad de Dios. Ahora, en el libro, en la Segunda de Crónicas, pone mucho énfasis o pone mucho espacio a la vida de Ezequías. Y sobre todo enfatiza 2 aspectos importantes en su vida, que destacan. Del 29 al 31 de Segunda de Crónicas, vemos 3 capítulos donde Ezequías hace reformas religiosas, porque es que estaba tan destrozado el reino, Acaz había hecho un trabajo tan, entre comillas, excelente a dejar de lado la adoración a Jehová, que tuvo que emplearse a fondo para restaurar el culto de adoración como debía hacerse. Y en el capítulo 32 vemos cómo se enfatizan las pruebas que Ezequías experimentó. Así que primeramente vemos que Ezequías reabre el templo. Como vimos la semana pasada, del 3 al 19, Ezequías, la Segunda de Crónicas 29,
del 3 al 19, vamos un poco para atrás para tenerlo aquí enfrente. Vimos la semana pasada que Acaz lo que hizo fue desacralizar y cerrar el templo, abandonarlo totalmente. Y ahí en cualquier esquina él edificaba una estatua, ponía un ídolo, ponía cualquier cosa. Pero el templo de Dios cerrado, tapiado. Cuidado, que esto es lo que el mundo, la sociedad, intenta que hagamos. Haz lo que quieras con tu vida, adora lo que tú quieras, pero a la iglesia no vayas. Y te va a poner cualquier atracción en cualquier esquina. Te va a poner cualquier excusa, lo que tú quieras, para que no vayas a la iglesia. Eso es lo que hizo acá. Y arruinó al pueblo. Pero Ezequías, versículo 4 y 5, bueno, vamos a ver desde el 3 al 5, dice: en el primer año de su reinado, nada más que su padre Acaz fallece y él entra al poder, 25 años, lo primero que hace, en el primer año de su reinado, en el mes primero, y quizás en el primer día, aunque no está allí, lo primero que hace es abrir las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Así que fue a este lugar que estaba medio abandonado, medio ruinoso, y mandó abrir las puertas de la casa de Dios. Cierran las puertas, se medio cae la puerta, las telarañas, estaba todo destrozado, todo abandonado, oscuro, sucio. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Así que tienes a los levitas que reúnen a sus hermanos, se consagran y limpian la casa del Señor. Tienes a los sacerdotes, quienes entran al interior del templo y sacan toda la impureza que encontraron. Versículo 16. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cerrón. Así que tuvieron trabajo. Ayer estábamos ahí en el pueblo, hay una casa que estaba abandonada, estaba cerrada, a cal y canto, y una casa muy vieja de pueblo. Y ayer, vimos que había una pila de muebles viejos ahí, pero viejos. Y esa casa pues la están reparando ahora, la están reconstruyendo, y miras por dentro, y es una casa esas de abuelo. ¿Sabes? Aquellas que son todas blancas por dentro, con la cal esa por la pared, medio todo viejísimo. Y estaban tirando muebles por la ventana, pero muebles viejos, colchones, ¿sabes? Aquellos colchones de lana que hacen bolas, que son como, pues todo por la ventana. Lo estaban limpiando para poder restaurar. Esto es lo que hicieron en el templo. Entraron dentro, sacaron toda la inmundicia y empezaron a trabajar. Reabrió el templo, limpió el templo, lo restauró. Versículos 20 al 36. Dice: y levantad, 19. Asimismo van a informar, vamos al 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. Versículo 20. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. O sea, limpian el templo, sacerdotes y levitas trabajando duro, y cuando ya está, van a dar el informe: ¡hey, rey, ya está listo! ¿Y qué es lo que hace? Levantándose de mañana. Lo primero que hace, otra vez, es como que le faltaba el tiempo. Le faltaba el tiempo para poder entrar al templo. ¿Y hacer qué? ¿Y hacer qué saca el templo? Adorar. Adorar a Dios. Adorar
a Dios. ¿Por qué quería el templo limpio? ¿Por qué se levantó temprano? Para presentar ofrendas a Dios. ¿Sabes que la limpieza y reparación del templo era el medio para alcanzar el fin? ¿Cuál era el medio? La limpieza. ¿Y cuál era el fin? La adoración de Dios. Él quería adorar a Dios. Él quería adorar a Dios. Pero no podía hacerlo en un templo destruido, en un templo lleno de paganismo, en un templo de idolatría, en un templo de pecado. Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. ¡Quiero adorar! ¡Venga! ¡Rápido! Así que el primer día, el primer año, el primer mes, limpiarlo. Y tan pronto está limpio, voy al templo a adorar a Dios. Y vemos como de 21 a 24, Ezequías ordena que se ofrezcan sacrificios en nombre de todo Israel. Ha habido un artículo esta semana que ha sido largo, estas últimas semanas, acerca de la unidad. Y el sentido de la unidad que había los reyes, Ezequías incluido, que consideraba a Israel todavía como el rey, el reino de Dios, el pueblo de Dios, mejor dicho. Versículo 24 dice, y los sacerdotes los mataron a los sacrificios e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, incluyendo el reino del norte. Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Después del 25 al 30 vemos que él coloca a los cantores levitas. Del 31 al 36 convoca a una gran celebración de adoración. Y el pueblo se regocijó. Así que lo que vemos es que Ezequías nos recuerda que la santidad no es un fin, sino un medio. La santidad no es un fin, sino un medio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú quieres adorar a Dios, lo tienes que hacer con santidad. Tú no puedes adorar a Dios. Tú no puedes venir a la iglesia con pecado en tu corazón. ¿Qué vas a adorar a Dios? Tú no puedes adorar a Dios cuando estás odiando al hermano. Tú no puedes adorar a Dios cuando tienes murmuración en tu corazón. Tú no puedes adorar a Dios cuando hay pecado. ¿A qué vas a adorar? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Limpiar. Limpiar. Por eso, en el libro de 1 Corintios, antes de tomar la cena del Señor, Pablo exige, pide, exhorta a pruébese cada uno. Pruébese cada uno antes de tomar del pan y del vino. Porque tú dices, oh sí, la muerte de Cristo, la sangre, precioso raudal. Gloria a Dios. Pero este hermano, es que mira lo que me hizo el otro día, y estamos enojados con hermanos. Y estás dando gracias a Dios por el perdón de pecados, y tú estás enfadado, odiando al hermano. O estás viviendo en pecado, sea cual sea. ¿Es eso correcto? No. Ezequías limpió el templo porque la santidad era necesaria para poder adorar a Dios. Seguidamente vemos que él celebró la Pascua. El hebreo Pesaj. Del capítulo 30. Del 1 al 20, o sea, todo el capítulo, del 1 al 27. Vemos como Ezequías promueve la celebración de la Pascua, cual hacía años que no se había celebrado. Ahora, ¿qué era el Pesaj? ¿Qué es la Pascua? Bueno, en Levítico 23 vemos que Dios da 7 fiestas que se debían celebrar cada año y que Israel, el pueblo de Israel, no había sido fiel, ni Israel ni Judá, habían sido fieles en conservar. Y la primera de estas 7 fiestas era la Pascua. Una fiesta instituida por Dios para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. ¿Y qué tiene que ver el Pesaj con nosotros? Todo. Todo.
porque difícilmente vas a encontrar una mejor ilustración de lo que Cristo ha hecho por ti en el Antiguo Testamento. La palabra Pesaj significa pasar por alto. Y todo aquel que tenía la sangre en el dintel de la puerta, la sangre no de un burro, la sangre no de un camello, la sangre no de una vaca, ¿la sangre de qué? De un cordero. De un cordero, importante. Y aquí estaba el cordero, la sangre del cordero sin mancha. Y el padre de familia poniendo la sangre en los postes y el dintel de la puerta. Y el ángel de Jehová iba a pasar esa noche. Y todo aquel primogénito que no estuviese bajo la sangre puesta en el dintel de la puerta iba a morir. Así que todos los egipcios, o la gran mayoría, que no obedecieron, sus hijos primogénitos fallecieron. Incluso el hijo primogénito de Faraón falleció porque el ángel de Jehová lo hirió y murió. Ahora bien, el pueblo de Israel, que obedeció y puso la sangre del cordero en el dintel y el poste de la puerta, estaba protegido bajo la sangre del cordero. Dice que el ángel pasó por alto esa casa. Pesaj, la Pascua. ¿Estás tú bajo la sangre de Cristo? Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La sangre. Así que Ezequías, con todo su gozo, con todo su deseo de adorar a Dios, lo que hace primero es restaurar el templo y seguidamente pone o establece de nuevo esta primera fiesta, primera Pascua. Y la Biblia que no se había celebrado tal Pascua en muchísimos años. Así que Ezequías convoca la Pascua en el segundo mes. Y la Pascua debía ser celebrada en el primer mes, pero él la convoca en el segundo mes porque en el primero nadie estaba listo para hacerlo. Y la Biblia decía que si alguien no estaba listo para hacerlo, podía hacerlo al siguiente mes. Así que Ezequías la convoca para el segundo mes, cumpliendo la ley de Dios. Versículo 5 del capítulo 30. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel. Así que no solo la convoca, sino que además envía mensajeros por todo Israel, convocando a la gente a celebrar la fiesta de la Pascua. Desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Versículos 10 y 11. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Fíjate que incluso el reino del norte, cuando estaba, todavía no habían sido deportados, pero a punto estaban. Estaba todo destruido. Estaban bajo el puño de Asiria. Oseas fue un mal rey, aunque no de los peores de la Biblia. Pero el pueblo estaba mal. Y aún y así, rechazaban seguir a Jehová. Y es lo que pasa hoy en día. El mundo va fatal. La sociedad es, en modo autodestrucción. Pero aún y así, muy pocos son los que buscan un cambio, buscan a Dios. De hecho, es que se burlan. Dios no es la solución. Dios no va a ayudar. Dios no existe. Y se ríen de él, se burlan de la iglesia, cuando es en la iglesia donde encontramos la solución al problema de este mundo. No en la iglesia, en Cristo Jesús.
La iglesia es solo reflejo de Cristo. Y el mundo se burla de Dios. Bueno, el año 722 está pronto a venir en esta sociedad. El año en el que Dios dice, basta. Mi iglesia viene conmigo. Y ahora, recoged el fruto de vuestra impiedad. Pero todavía hay tiempo de celebrar esa Pascua. Así que finalmente, después de estos mensajes, estos correos, muchos se ríen, pero hay algunos que vienen, Aser, de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillan y vienen a Jehová, miran, van a Jerusalén, ven a su alrededor, ven cómo está el mundo, cómo está su país. Dice, esto no puede ser. Vamos a volver al Dios de nuestros padres. Y una gran multitud se reúne en el segundo mes para celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y tal alegría y emoción acompañaron la celebración de la Pascua que toda la asamblea prolongó la fiesta otros 7 días. Tal era el gozo, dice el versículo 26. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, fíjate, desde Salomón, la gente no habían visto eso. Salomón hacía muchos años que estaba muerto ya. No había ningún abuelo de abuelo de abuelo que recordase ese tiempo. Pero dice que desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Ahora fíjate en el 21, el 25 y el 26. El versículo 21 del capítulo 30 dice, con grande gozo. El 25, se alegró pues. El 26, hubo gran regocijo. Gran gozo y alegría en la adoración de Dios en la celebración de la Pascua. ¿Has aprendido tú el gozo de encontrarte con Dios? De venir a la casa de Dios a adorar con gozo y regocijo. Yo espero que tú no vengas con la cara al alto. No espero que vengas aquí arrastrando los pies. Es triste cuando el pastor o los hermanos tienen que animar a los hermanos a venir a la iglesia. Cuando debía ser el primer lugar que queremos asistir el domingo. Porque queremos venir con gozo a adorar a Dios. Si no hay gozo en tu corazón para adorar a Dios es porque hay pecado. Porque hay pecado en tu corazón. Si tú pones excusas para no venir a la iglesia es porque hay pecado. Tú sabrás. Pero vemos como que el pueblo celebró con gran gozo la celebración de la Pascua. Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Te gozas tú al encontrarte con Dios cada mañana? ¿O te encuentras con Dios cada mañana? ¿En su palabra? ¿En oración? ¿Te gozas o te aburres? ¿Te aburre estar delante de su presencia? El pueblo de Dios experimenta sus mayores alegrías a los pies de Jesús. El pueblo de Dios experimenta sus mayores alegrías a los pies de Jesús. El mandato de regocijarnos en el Señor siempre, Filipenses 4:4, no es para imponernos una pesada carga, sino para sembrar en nuestro corazón luz y alegría. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo? En su presencia. ¿Por qué? Porque aquí tendréis plenitud de gozo. ¿Sabes por qué los cristianos no están gozosos? Porque no están en su presencia, realmente. Están lejos de ella. Estamos lejos y no hay gozo. Ah, pero cuando en la iglesia están dando con el Señor, hay gozo en el corazón. Y se canta con gozo. No son muermos cantando. Y no hace falta estar bailando para adorar a Dios. O tener un grupo de danza o unas grandes orquestas. ¿Qué más da? Dios trae una voz para cantar. Un corazón para alabar a Dios. Eso es más que suficiente. Es más que suficiente. Seguidamente vemos que Él destruye los centros de adoración pagana. Versículo 1 del capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá
y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera. Y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Así que, vale, adoran a Dios, ¿y qué hacen ahora? Siguen destruyendo. Siguen destruyendo. Porque la obra era muy grande. La maldad había sido horrible. Y ahora se esparcen y empiezan a quitar toda la idolatría a lo largo del pueblo de Judá y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Cuando las personas se encuentran con Dios, inevitablemente se van a enfrentar al pecado. ¿Por qué? Porque no podemos adorar a Dios sin santidad. Tú no puedes. Yo no puedo tolerar el pecado en mi vida si realmente quieres adorar a Dios. No lo justifiques. No lo justifiques. Automáticamente, si tú te encuentras... Y por eso es tan importante, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, que entienda bien su condición de pecado ante Dios Santo. Que Él es 3 veces santo y no tolera el pecado. Sí, sabemos muy bien el versículo de por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo sabemos también de carretilla, que nos damos cuenta que Él es santo y que realmente hay un precipicio que nos separa de Dios. Y que su santidad no tolera el pecado. Y que si Él te perdona tus pecados, es para que no vivamos el pecado. Y lo aborrecemos y queremos huir de Él, del pecado. Por lo tanto, mi trabajo ahora es buscar la santidad de Dios en mi vida. Es vivir una vida limpia. Yo no puedo estar diciendo, no, aquí la Biblia dice esto, pero yo voy a hacer lo otro porque me conviene más a mí. Yo voy a tomar esta decisión porque es más conveniente a mí, aunque la Biblia diga lo opuesto. Tú puedes aparentarse un buen cristiano y andar juzgando a la gente, andar murmurando, andar criticando. Entonces no estás muy cristiano, como tú te crees que eres. Y si vives conforme a eso, entonces eres un hipócrita. Porque dices adorar a Dios, pero sigues en pecado voluntariamente. Y no es que no tengamos pecado. Pero el problema es qué pasa cuando Dios revela el pecado en tu vida. ¿Qué haces con ello? ¿Lo tapas? ¿Lo ignoras? ¿Y sigues para adelante? ¿O intentas cambiar? O cuando tú sabes que no tratas bien a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o a tus padres. Tú lo sabes, pero aún y así, R que R, tiramos para adelante. Y el domingo, a la iglesia. Me pongo la Biblia acá arriba y vamos a la iglesia, a adorar a Dios. Pero cuando salgo por la puerta, la Biblia se va a la santería y yo soy quien soy y aquí me escucháis todos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué haces tú cuando Dios manifiesta el pecado en tu vida? Que lo va a manifestar porque no es nadie perfecto. No te creas aquí que eres el santo, que no tiene pecado. No, ni mucho menos. Yo también tengo, Pero el punto es que hacemos nosotros cuando Dios manifiesta pecado en nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Qué hacemos? Así que Dios se convirtió en su Dios y eso cambió su nación. Y esto es una verdad fundamental para el creyente. Una señal inequívoca, pero necesaria, de haber entendido el Evangelio y nuestro problema con el pecado en relación a la santidad de Dios. Y finalmente, versículos 2 al 20. Voy a partir la predicación en 2, ¿de acuerdo? Porque no me quiero agarrar. La predicación son 16 páginas. Voy por la 10, voy por la mitad. No os voy a asustar, no os quiero aburrir tampoco. Pero voy a partirla en 2 porque así no tengo que correr. Pero vamos a ver este último punto, letra D, otras reformas del templo. Porque Ezequías no se quedó conforme aquí. Vemos que Ezequías hizo provisiones para los ministros del templo. Versículo 2. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de
Jehová. Lo que hizo fue organizar al pueblo para que el pueblo proveyese para los sacerdotes y los levitas, que en teoría no tenían herencia entre las tribus de Judá. Su herencia era Dios. Y el pueblo de Judá debía mantener a los levitas y a los sacerdotes. ¿Con qué? Con los diezmos y las ofrendas. ¿Sabes qué? La liberalidad está ligada a nuestra relación con Dios. La liberalidad está ligada a nuestra relación con Dios. Versículo 5 de 31 dice: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Si vas conmigo a 1 Corintios 9, 13 y 14, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y es interesante cómo la Biblia enfatiza, sobre todo en el Nuevo Testamento, cómo los creyentes daban con gozo en el corazón. Pero ¿cómo pueden dar con gozo de lo que se han ganado con su esfuerzo, con su trabajo, con su tiempo? Porque tienen un corazón agradable a Dios. Porque están buscando su gloria. Porque quieren hacer aquello que es agradable ante Dios. Y es lo que ocurre en tiempo de Ezequías. Ezequías restablece de nuevo el orden para que los levitas y los sacerdotes pudiesen subsistir, ocupándose a tiempo completo en la obra del ministerio, la obra del templo, mientras eran provistos de sus necesidades. ¿Sabes? La iglesia de hoy aquí, por ejemplo, no tiene necesidad de mantener un pastor. Gracias a Dios, no hay esta necesidad. Pero hay necesidad en la iglesia. Hay necesidad de ofrendar para poder pagar alquiler. Para que un día, Dios mediante, podamos adquirir un local que dé una libertad financiera a la iglesia. Para que un día la iglesia pueda apoyar, sostener a tiempo completo a un hombre, a un pastor salido de esta iglesia, que pueda dedicar su tiempo a la oración, al estudio, a la predicación, a las visitas, a la exhortación, a la enseñanza. Es responsabilidad de la iglesia. Pero el dar con liberalidad está directamente relacionado con tu estado espiritual. Si sientes que la cartera se engancha a tu bolsillo, examina tu corazón la motivación del por qué. Vemos al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, como dio con liberalidad. ¿Os acordáis cuando estaban edificando el templo? O cuando estaban edificando el tabernáculo, cómo la gente dio más de lo que se necesitaba. Y Dios bendecía. Así que no pedimos ofrendas para satisfacer los deseos y los placeres de los que están en el ministerio. No, muchos hacen eso es erróneo, eso es pecado, es una abominación a Dios. Ya hay muchos que hacen eso. No, pero el corazón creyente tiene un corazón dadivoso. Para ayudar, por ejemplo, al hermano en necesidad. Para ayudar, por ejemplo, a las necesidades de la iglesia. Las ofrendas forman parte de la alabanza a Dios. Así que aquí acaban las reformas de Ezequías. El punto 3 y el punto 4 vemos las dificultades y la fe inquebrantable de Ezequías, que Dios mediante veremos la semana que viene. Lee el pasaje 29, 30, 31 y 32 de Segunda de Crónicas. Y te vas a quedar perplejo de cómo Ezequías buscó a Dios con todo su corazón. Buscó a Dios con todo